Bueno, vamos a entrar en el consejo de la palabra. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Yo estaré leyendo de la Reina Valera 60 y después voy a leer también de la versión Dios habla hoy. Dice la palabra así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Voy a leer ahora los mismos versículos 16 y 17 de Gálatas 5 de la versión Dios habla hoy. Por lo tanto digo, viven según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Voy a predicarles en esta mañana bajo el tema alimenta al Espíritu y no a la carne. ¿Cuál es el tema? Alimenta al Espíritu y no a la carne. Vamos a orar. Oren juntamente conmigo. Padre, gracias por este día. Este es el día que tú has hecho, Señor, y es un placer, es un deleite, Señor, estar aquí en tu casa. Padre, yo pido que tú edifiques tu iglesia. Ministra a cada corazón. Gracias que tu palabra siempre es poderosa, es siempre útil para nosotros. Padre, yo pido tu gracia y tu unción en esta mañana. Padre, yo pido tu ayuda, te necesito para comunicar correctamente lo que hay en tu corazón. Y Cristo, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Nosotros acabamos de entrar en un nuevo año y como siempre, la gente hace promesas, propósitos, pero muchas veces son muy pocos que lleguen al final del año cumpliendo los propósitos. ¿A cuántos les ha pasado? Yo sé que a mí sí, a todos nos ha pasado. Quizá hemos hecho un compromiso de servir en cierta área, quizá hemos hecho un compromiso, una promesa de pasar más tiempo en oración o de leer más la Biblia o de ayunar. Y muchas veces no cumplimos esas promesas. ¿Por qué es así? ¿Por qué nos cuesta cumplir esas promesas? ¿Por qué nos cuesta orar a veces o leer la Biblia? ¿O cuántos les ha costado en algún momento? ¿A cuántos nos parece más fácil pasar 3 horas delante de una película que media hora orando? ¿Y por qué es así? ¿Por qué será así que es más fácil para nosotros estar 1 hora viendo reels en Instagram que pasando 15 minutos leyendo la Biblia? ¿Por qué es así? ¿Por qué nos cuesta a veces tener un compromiso con el Señor? ¿Por qué nos cuesta la búsqueda y las disciplinas espirituales? Hay que entender que como cristianos, cada cristiano tiene 3 luchas principales en su vida. Y toda tu vida tú vas a tener estas 3 luchas. La primera es contra Satanás y los demonios. En contra de las fuerzas de maldad. ¿Cuántos saben? Estamos en guerra. Y no podemos bajar la guardia. Por eso Dios nos ha dado la armadura espiritual. Cada día tú vas a luchar con las fuerzas de maldad. Hay que tener la armadura de Dios puesta. La segunda lucha es con el mundo. Y cuando yo digo mundo, no me refiero a tu vecino. No me refiero a tu compañero de trabajo, no me refiero a tu familia, no me refiero a las personas. Cuando yo digo mundo, me refiero a las ideas, los corrientes, las presiones de este mundo. Todos tenemos esa lucha, pero hay una tercera lucha y esa es una lucha interna. Es una lucha dentro de nosotros y es la lucha que todos tenemos con la carne.
Por eso, por lo general, nos hace más fácil pasar 2 horas enfrente de la televisión que media hora orando. Por eso nos hace más fácil estar en Facebook o en Instagram que leer la Biblia. ¿Y por qué es así? Es así porque la carne es débil. En Mateo 26, versículo 41, Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Tu carne es débil? La carne siempre busca lo fácil, lo cómodo o lo que produce placer inmediato. La carne no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere ayunar, no quiere disciplina. La carne busca placer inmediato, entretenimiento y comodidad. Por eso a veces la oración lo sentimos pesado. ¿Qué es la carne? Si tenemos esta lucha con la carne, esta lucha dentro de nosotros, como nos dice en Gálatas, versículo 17, que dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Si tenemos ese conflicto, esa guerra dentro de nosotros, hay que entender con qué estamos luchando. ¿Qué es la carne? Cuando la Biblia usa esa palabra carne, la Biblia usa esa palabra de diferentes formas. Una forma es para referirse a nuestro cuerpo físico. Esa es una forma. Pero aquí en este contexto no estamos hablando del cuerpo físico. Otra forma, otro uso de esa palabra carne es de la naturaleza pecaminosa. Y todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Desde que Adán y Eva pecaron. Ese día cambió todo. La carne es la naturaleza humana contaminada con el pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es nuestra tendencia a pecar. La Biblia dice que no hay justo ni uno. Por eso cuando nace un bebé, tú no tienes que enseñar a ese bebé a mentir, ¿verdad? Tú no tienes que enseñar a un niño a desobedecer. Viene por naturaleza, hay esa naturaleza pecaminosa. Y por esa razón nosotros no podemos agradar a Dios sin Dios. No podemos vivir una vida en victoria, no podemos agradar a Dios sin Cristo. Necesitamos nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando rendimos nuestras vidas a Él, Él nos da un nuevo corazón, nos hace nuevas criaturas. ¿Cuántos están alegres porque el Señor te ha cambiado, te ha hecho nuevo? El Espíritu Santo habita en ti y en Cristo. Tú tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida que agrada al Señor ahora. Él nos hace nuevas criaturas. Él transforma nuestros corazones. Pero todavía mientras estamos en esta vida tenemos esa parte en nosotros que quiere buscar el pecado. Hay una parte espiritual que quiere hacer lo bueno y hay la parte carnal que quiere seguir sus propios deseos. Y mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, vamos a luchar con la carne. Si nosotros nos dejamos dominar por la carne y se van a manifestar ciertas obras en nuestra vida, la Biblia nos da una lista de esas obras, algunas de esas obras en Gálatas 5, en este mismo capítulo, en versículo 19 menciona algunas de esas obras de la carne. Así que si tú te dejas gobernar por la carne, esto es como se va a ver.
la vida de una persona o personas que se dejan gobernar por la carne. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Noten que dice cosas semejantes a estas. O sea, esto no es una lista completa, pero habla de cosas semejantes a esto. También noten que hay pecados visibles mencionados aquí y hay pecados invisibles. En otras palabras, hay pecados como la fornicación, adulterio, pero también hay pecados del corazón. Porque quizá algunos dicen, bueno, yo no hago eso, yo soy demasiado santo para eso. Pero también menciona pecados que están dentro de nuestro corazón, como pleitos, celos, iras, contiendas. Eso es lo que se va a manifestar en la vida si nosotros nos dejamos gobernar por la carne. Pero también, gloria a Dios, hay una lista aquí que nos habla del fruto del Espíritu. Si nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu Santo, esto es lo que se va a manifestar en nuestras vidas. Miren el versículo 22, que habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? ¿Por qué no leemos eso juntos? Versículo 22 más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Si dejamos que el Espíritu Santo controla nuestras vidas, eso es lo que se va a manifestar en nuestras vidas. Pero siempre habrá esa lucha dentro de nosotros entre la carne y el Espíritu. La carne que busca la comodidad, busca el placer inmediato, y el Espíritu que desea agradar al Señor. Y la pregunta es, ¿cuál va a ganar? ¿Cuál va a ganar? Una respuesta sencilla, aquello que tú alimentas. Lo que tú alimentas dentro de ti se fortalece. Si no recuerdas nada más de esta mañana, graba esa frase, porque es lo que el Señor me puso en el corazón para ti en esta mañana. Lo que tú alimentas dentro de ti se fortalece. Mientras nosotros alimentamos la carne se fortalece. Hermanos, alimentar la carne es como un pozo sin fondo. Tú le das si quiere más. La carne nunca queda satisfecho. Siempre quiere más. Como ese pozo sin fondo. ¿Cuáles son algunas maneras en que nosotros alimentamos la carne? Yo voy a mencionar algunas maneras en las cuales nosotros alimentamos la carne para que estemos conscientes, porque muchas veces hacemos estas cosas no dándonos cuenta que estamos alimentando la carne. Y uno de ellos es con lo que vemos con nuestros ojos y lo que escuchamos con nuestros oídos. Hay que tener mucho cuidado lo que permitimos entrar en nuestra mente y corazón. ¿Y cuáles son las vías de acceso a nuestras mentes y a nuestros corazones? ¿Cuáles son las vías de acceso? Los oídos y los ojos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un canto y luego qué es lo que están pensando en ese canto? Mi hijo está practicando un canto en el piano y todos los días el mismo canto, horas y horas del mismo canto. Y lo tenemos grabado, no es un canto malo, pero lo tenemos grabado aquí porque lo estamos escuchando. Hay que cuidar esas vías de acceso, lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando, porque lo que capta tus ojos y tus oídos estará en tu corazón y en tu mente. Por ejemplo, si una persona está viendo en la televisión todos los días cosas presentando inmoralidad sexual, ¿qué es lo que va a estar en la mente? ¿Eso va a estar en la mente?
Una persona que está luchando con lujuria y luego ve esas cosas, eso no es prudente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está alimentando ese pecado? Cuando una persona está batallando con la tristeza, ¿qué es lo que quiere hacer muchas veces? Quiere poner un canto triste. Está batallando con la depresión porque se fue el novio. ¿Y qué es lo que quiere escuchar? Una música depresiva. ¿Y qué es lo que está pasando? Uno está alimentando esa tristeza. Mejor pon alabanza. Hay que cuidar lo que ponemos delante de nuestros ojos y nuestros oídos. Porque cualquier cosa que capte nuestros ojos y oídos también va a captar nuestras mentes y corazones. Otra manera en que nosotros alimentamos la carne es con nuestros pensamientos. Romanos 8, versículos 5 y 6. Romanos 8, versículos 5 y 6. Dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Voy a leer esos mismos versículos de la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensen en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensen en las cosas que agradan al Espíritu. Cuando nosotros pensamos en las cosas, nos dejamos llenar nuestras mentes con cosas que no agradan al Señor. Entonces eso es alimentar la carne. Por ejemplo, una persona que está batallando con el resentimiento, ¿qué es lo que muchas veces quiere hacer? Quiere pensar en lo malo que otros han hecho. Y cuando nosotros estamos pensando, me hicieron esto, me hicieron aquello, ¿qué está haciendo? Alimentando eso, alimentando el resentimiento, alimentando la amargura. Otra manera en que a veces alimentamos la carne es por el pecado. Cada vez que nosotros tenemos un deseo a pecar y en lugar de resistir esa tentación, cedemos a tentación, estamos fortaleciendo la carne. Si tú no resistes esa tentación, entonces tú estás fortaleciendo la carne. Por ejemplo, si uno está tentado a mentir y luego en lugar de resistir esa tentación, tú dices, bueno, es solamente una pequeña mentira. Eso no va a lastimar a nadie. ¿Qué estás haciendo? Tú estás alimentando la carne. Y la próxima vez se te hace más fácil la mentira, ¿verdad? Lo que tú alimentas va a crecer en ti. Si tú alimentas la carne va a crecer en ti, se va a fortalecer. Pero si tú alimentas el Espíritu, la carne pierde fuerza. La carne se debilita. ¿Y cómo es que nosotros podemos alimentar el Espíritu? Hay varias maneras y yo quiero mencionar algunos hábitos espirituales que son necesarios para nuestro crecimiento y avance en las cosas de Dios. Hermanos, tus hábitos van a marcar tu futuro. Van a marcar la diferencia en tu futuro. Tus hábitos diarios. ¿Y qué es un hábito? Un hábito no es algo que tú haces de vez en cuando. No es algo que tú haces cuando te das la gana. Un hábito es algo que tú haces con frecuencias. Hasta que se vuelve parte natural de nuestra vida. Es algo que tú haces de manera constante. Así que hay que desarrollar hábitos espirituales. Los hábitos diarios es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Es lo que va a marcar el éxito que vamos a tener. ¿Cuáles son algunos hábitos espirituales? Yo les voy a dar una lista de 6 y esta no es una lista completa. Voy a repetir la lista para que los que están tomando notas y yo les pido que graben esto en su corazón. Y cuando yo leo esta lista, quiero que
piensen y que pregunten a sí mismos si tú estás descuidando uno de esos hábitos, porque cada uno de esos hábitos que voy a mencionar son necesarios para tu crecimiento espiritual. Y no podemos crecer como debemos de crecer sin estos hábitos. Número 1, oración. Número 2, leer y meditar en la Biblia. Número 3, congregarte. 4, ayuno. 5, servir. 6, evangelizar. Esto no es una lista completa, pero es un buen lugar para comenzar. Si tú no eres fiel a estos hábitos, te vas a quedar inmaduro espiritualmente. Vas a estar arriba, abajo. Todos conocemos personas así, que no son constantes, son como una montaña rusa. Arriba, abajo, un día están y otro día no. Muchas veces somos más dados a las experiencias que a la disciplina. Y qué bueno que nosotros tenemos experiencias como los campamentos, como los retiros. Nosotros vamos a esos campamentos, lo llamamos los jóvenes, porque nos motiva, nos inspira. Pero lo que te va a ayudar a crecer diariamente no es ir a una campaña, no es seguir tras un predicador famoso, es tener hábitos de crecimiento, una relación diaria con el Señor por medio de la oración y la palabra. Eso es lo que te va a ayudar a tener esa constancia y esa madurez en el Señor. Oración, leer y meditar en la Biblia, congregarte, ayunar, servir y evangelizar. Si has descuidado uno de esos hábitos, y la verdad yo creo que todos podemos crecer en esos hábitos, ¿verdad? No hay persona aquí que no puede crecer en esos hábitos. Haz un compromiso de practicar la disciplina. Yo les voy a dar unos tips que nos ayudan cuando estamos en esa lucha y sabemos que debemos orar, pero estamos batallando. O sabemos que tenemos que leer la Biblia, hemos hecho ese compromiso, pero todavía no hemos podido tener constancia en esa disciplina. Número 1, practica la disciplina. A veces la gente dice, no puedo orar o no puedo leer la Biblia porque la carne me gana. Hermanos, eso no es una excusa. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes voluntad propia. Tú tienes una voluntad. Y tú tienes el Espíritu Santo que te ayuda. Pero necesitamos disciplina. A veces solo queremos hacer las cosas cuando sentimos. Hay gente que solamente quiere orar cuando siente orar. A veces la gente dice, bueno, no voy a la iglesia hoy, no siento ir. No voy a leer la Biblia hoy, no siento leer la Biblia hoy. ¿A cuántos les ha pasado? A veces hacemos las cosas simplemente por el sentir, y hermanos, no debe ser así. Hay muchas cosas en la vida que tú tienes que hacer aún cuando no sientes hacerlo. ¿Tú vas al trabajo simplemente porque sientes hacerlo? No. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú tienes que ir al trabajo y no sientes ir al trabajo? Tú vas de todos modos por necesidad. Hermanos, necesitamos buscar al Señor, necesitamos de Él. Si solamente nos daríamos cuenta cuánto necesitamos depender de Él. No hay nada bueno en intentar vivir esta vida alejada del Señor. Necesitamos estar cerca de Él. La oración es una necesidad. Y la persona que tiene disciplina ora, aun cuando no tiene ganas de hacerlo. Lee la Biblia cuando no siente leer la Biblia. Viene a la iglesia cuando no siente venir a la iglesia. Sirve cuando no siente hacerlo. Hermanos, Dios es tan bueno que cuando nosotros lo buscamos a Él, esto es lo que pasa. Esa disciplina se convierte en un gozo.
Yo creo que eso que estaba comunicando la hermana cuando dio testimonio y decía, al principio sentía pesado, pero ahora se va a cansancio. Me siento renovada. Es que la disciplina se convierte en un deleite. Lo que tú comenzaste como una disciplina se convierte en un deleite. Cuanto más oras, más deseas orar. Cuanto más lees la Biblia, más vas a querer leer la Biblia. Es como que Dios cambia nuestro paladar espiritual. Cuando tú decides alimentar tu espíritu, la oración y la lectura de la palabra ya no es algo pesado, se convierte en un gozo. Hermanos, nosotros podemos ser honestos, sinceros con Dios. Todos tenemos momentos cuando ese deseo de buscar a Dios no es tan fuerte. ¿Y qué es lo que hacemos en ese momento? Nos acercamos a Dios de todos modos. En toda sinceridad podemos decirle a Él, Señor, ahora perdóname, pero yo estoy batallando. Yo necesito tu ayuda. Podemos pedirle, Señor, enciende ese fuego. Podemos ser sinceros con Él y decirle, Señor, ahora yo no tengo el deseo, pero yo te pido, Señor, que tú pongas ese fuego en mi corazón otra vez. Y Él lo va a hacer. Él responde a nuestro clamor. Podemos ser sinceros con Él. Y cuando nos acercamos a Él, Él va a encender otra vez esa pasión. Pero ¿qué es lo que muchas veces pasa? La gente dice, bueno, yo no siento ir a la iglesia, así que no voy. Así que en lugar de acercarse al Señor para que Él enciende otra vez ese fuego, se alejan. Dicen, bueno, no siento y no voy. No siento y no oro. No siento y no leo. ¿Y qué es lo que pasa? Se van enfriando. ¿Y qué es lo que debemos hacer? En lugar de alejarnos del Señor, acércate a Él. Y Él va a encender ese fuego. Él va a poner ese deseo. Él va a avivar tu corazón. Es acerca de Él que tu corazón va a comenzar a arder otra vez. También a veces nosotros pensamos que no podemos comenzar un hábito espiritual porque no lo hacemos de manera perfecta. A veces pensamos, por ejemplo, que yo no puedo ir a la iglesia porque toda la semana peleé con mi familia. O hasta el domingo por la mañana peleamos. ¿Cómo es que yo voy a llegar? Hermano, yo no veo ninguna persona perfecta aquí. Yo creo que los perfectos se quedaron en casa porque no llegaron hoy. Todos tenemos luchas. A veces la gente dice, bueno, yo no puedo leer la Biblia porque no entiendo todo. Yo tengo casi toda mi vida leyendo la Biblia. Hay cosas que yo todavía estoy descubriendo. Nunca van a haber condiciones perfectas para comenzar un buen hábito, porque vivimos en un mundo imperfecto. Hasta que tú llegues al cielo. Entonces, en el cielo sí va a haber perfección. Pero aquí no va a haber perfección, así que no pienses que yo tengo que esperar hasta que las condiciones son perfectas para servir o hasta que las condiciones son perfectas para buscar a Dios. No, tú ven a Él así como tú eres y Él te va a transformar, te va a moldear, te va a ayudar, te va a avivar. Hay que practicar la disciplina y mientras más practicamos esos hábitos, más deseo vamos a tener. Él va a convertir lo que comenzó como una disciplina, Él lo va a convertir en un gozo. Número 2, cambia tu forma de pensar acerca de los hábitos espirituales. Hay mucha gente que piensa que llegar a la iglesia es una religión. Yo no veo así. Yo lo veo como una oportunidad de adorar al Señor juntamente con mi familia de la fe. Ustedes son parte de mi familia, somos hermanos. Yo tengo comunión con Cristo y comunión con ustedes. Eso es tan especial. La presencia del Señor está aquí. Eso no es algo religioso, no es un acto religioso.
Hay gente que ve la oración como un rito y repiten palabras y su lista. Lo ven como algo aburrido y difícil. Una conversación con tu Padre Celestial, el Hacedor tuyo, quien hizo el universo entero y que sabe todas las cosas, no es nada aburrido. Cambia la forma que tú ves esos hábitos. La lectura de la Biblia no es simplemente una obligación para que yo pueda decir, check, lo hice. Yo puedo conocer más al Señor a través de la lectura de su palabra. Yo me encuentro con Él. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, Él me habla. Mi Padre Celestial me habla. Cambia la forma que tú ves esos hábitos espirituales. A veces nosotros pensamos, tenemos una mentalidad, pensamos, bueno, yo no puedo orar, no tengo tiempo de orar. O no tengo fuerzas, estoy muy cansado. Pero lo que no entendemos es cuando nosotros buscamos al Señor, Él multiplica lo que nosotros le entregamos. ¿Recuerdan cuando le entregaron al Señor los panes y los peces? En sus manos todo se multiplica. Así que si tú das al Señor tu tiempo, tus fuerzas, tus recursos, Él lo va a multiplicar. Todo se multiplica en sus manos. Y esa gente dice, bueno, yo no voy a orar, no estoy muy cansado. Y a veces comenzamos cansados, pero terminamos renovados. Porque la palabra dice en Isaías 40, escuchen estos versículos, Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay gente que vive en esta vida siempre ocupados en lo temporal. Y son como, ¿cómo se dice? Ese hámster que está, ese animal que todo el día está corriendo pero no llegando a ningún lado. Todo el día ocupado, moviéndose, pero no avanzando. ¿Por qué? Porque no han sometido su vida a Cristo. No han buscado la ayuda de Dios. Cuando esperamos en el Señor, Él nos da nuevas fuerzas. Todo en sus manos se multiplica. Y que número 2, cambia la manera que ves los hábitos espirituales. Y número 3, y esto es algo que a mí me ha funcionado y quiero compartirlo contigo. Cuando tú estás en esa lucha con la carne y no tienes el deseo de orar o de leer la palabra o llegar a la iglesia, algo que a mí me ha funcionado es orar en lenguas. Las lenguas son para nuestra edificación. Y si no has recibido el lenguaje de oración, pide a Dios que te dé ese don. Hechos 2 dice que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para cada hijo de Dios. Muchas veces yo no sé cómo orar, pero yo puedo orar en el lenguaje celestial que el Señor me ha dado, y eso me ayuda, me da fuerzas, me edifica. Y número 4, examina tu corazón. Si estás batallando con los hábitos espirituales y no tienes ese deseo, pídele al Señor que te muestre si hay algo en tu corazón. Puede ser una actitud o puede ser un pecado. Si hay algo que está estorbando tu relación con el Señor. A veces hay cosas que están apagando ese fuego y esa pasión. Pecados, actitudes. Y el Señor quiere que dejemos que Él arregle eso en nosotros. Bueno, es lo que tú alimentas se fortalece en ti. El Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero también nos ha dado una voluntad propia. Decídete que tú vas a alimentar
al espíritu y no la carne.